y en el primer bloque vamos a charlar con Pablo Descalzo, el jefe de gabinete del municipio, candidato a intendente de Unión por la Patria. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Bueno, Día de la Lealtad, estuviste en el acto. ¿Lealtad a quién y a quiénes? Lealtad a una historia muy rica que tiene el peronismo. La verdad que hoy se conmemora y se festeja el respaldo del pueblo trabajador a un coronel, Perón, que se había hecho cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que garantizó muchos derechos a esos trabajadores y trabajadoras, que el gobierno empezó a temer el crecimiento de alguien que representaba a los intereses populares, a los intereses de la población, que los conducía y que además el pueblo trabajador se dejaba conducir contento y feliz porque entendía que el coronel Perón en esa época le garantizaba y ampliaba los derechos, los organizaba, garantizaba las horas extras, las 8 límite a la explotación que sufrían muchas veces los trabajadores y trabajadoras, y el pueblo respaldó y pidió por la libertad de ese coronel, que después se transformó en el presidente de los argentinos y que ha garantizado muchos derechos al pueblo trabajador. Así que la lealtad tiene que ver con esa historia y por otro lado también recuperar esa historia para garantizar que los destinos de la patria se enmarquen en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y hablas de derechos, ¿se ponen en juego esos derechos o parte de esos derechos en esta elección del próximo domingo, de acuerdo a la propuesta que ofrece la parte de la oposición, Milei y Bullrich, a lo que ofrece Unión por la Patria? Por supuesto que sí. Es claro, Milei, cuando plantea de arancelar las universidades, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, cuando habla de bonos o voucher, no es ni más ni menos que esto. Yo no me imagino recibiendo en mi municipio a vecinos y vecinas del pueblo de Ituzaingó que no tengan para pagar una escuela privada, que tengan que enviar una nota al intendente municipal solicitándole el voucher. Me parece que eso atrasa, que es indigno, además, para los vecinos y vecinas, y así lo marca Milei cuando habla de la escuela pública, de la salud pública. Él entiende que todo eso lo debe regular el mercado, y yo la verdad que en estos 28 años de administración que tenemos en el pueblo de Ituzaingó, los 45 establecimientos educativos los hicimos desde la gestión municipal, articulando con el Estado nacional y con el Estado provincial. Obviamente no lo hemos hecho siempre de la misma manera. Nosotros siempre recordamos varios gobiernos o 3 gobiernos que han hecho en materia de obra pública grandes diferencias, y esto es en el gobierno de Duhalde, en el gobierno, los 2 últimos años de Néstor Kirchner, los primeros años de gestión de Cristina Fernández, y ahora sin duda en materia de obra pública se ha hecho mucho en Ituzaingó. Con el gobierno de la Rúa prácticamente no tuvimos obra pública, y con el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, a las claras está que el distrito, como el resto de los distritos del conurbano bonaerense, y haciendo fundamentalmente hincapié en la salud y en la educación sobre todo, lamentamos hechos como los de Sandra y de Rubén. Hablamos de la educación, que fue casi un eje central en los discursos tanto de Kicillof como de Massa en la tarde de hoy, cosa que está bueno poner en el centro del debate el tema de la educación, que tiene que ver con el presente y el futuro de cada uno de nosotros, con el compromiso que tomó Massa de sumar 2 puntos del PBI al presupuesto de la educación, esto que no se genera desde allá por el año 2005 en el país. La verdad que si Massa termina siendo presidente y esto se cumple, la verdad que va a ser pero muy importante. Pero digo, lo que propone el espacio que representa Bullrich es, sobran universidades, y esto viene a contramano, y te lo pregunto a propósito, ¿no? A contramano de lo que propone, de la oferta que realiza Ituzaingó, una universidad nueva que en pocas semanas comienza ya a tomar forma, más el centro interuniversitario. Se contraponen 2 modelos totalmente distintos. Son 2 modelos totalmente distintos. La verdad que uno, cuando entra al centro regional universitario, que está del lado sur,
que es una de las sedes que pretendemos tener para los próximos años, también construir sobre la calle de Ratti la sede central, para ampliar esa oferta académica. No sabés, Adrián, la alegría que tienen esos pibes y esas pibas, que más del 80% de los que están estudiando hoy en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó son la primera experiencia en todo el grupo familiar y en la historia de ese grupo familiar en tener una experiencia o un recorrido en una universidad pública. Esto garantiza la movilidad ascendente y me parece que lo que tiene que hacer el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno local es ampliar oportunidades para ganarle la pulseada a la inseguridad, que me parece que es uno de los temas centrales que tenemos que atender. Hoy se comprometía también Sergio Massa para acompañar en esta pelea y esta lucha a los municipios del conurbano bonaerense. Él fue intendente de Tigre y ha hecho una diferencia en ese sentido, pero lo cierto es que cada vez que las desigualdades crecen, los índices delictivos también lo hacen. Así que más universidades, más polideportivo, más cultura, más educación y más deporte, me parece que es el eje central que tiene que tener un gobierno local para garantizar personas seguras de sí mismo y en esa seguridad individual garantizar también la seguridad colectiva. Habrás escuchado las críticas que recibiste durante la campaña de tus adversarios políticos por el hecho de esto de heredar la candidatura, heredar el poder. De todas formas te tiene que votar la gente, ¿no? Para, en todo caso, llegado a eso. Pero digo, lo hablábamos la última vez creo que estuviste aquí con nosotros. Quien te habla reconocía la experiencia que tenés en la función pública, la experiencia, como digo, bueno, algunos valorarán tu trabajo positivamente, otros lo harán negativamente, eso siempre, como nos toca a todo lo que hacemos algo en definitiva en nuestra vida, ¿no? Pero la militancia, la sensibilidad, bueno, es todo un combo que hace a una persona, a un candidato. Nunca escondiste, digamos, la participación de tu viejo, del actual intendente Alberto Descalzo, en la campaña, estuvo presente, acompañando, hombro a hombro, te diría. Así es. Y un hecho significativo que por ahí para muchos pasó de largo. El día del acto de presentación de la lista de candidatos en Ituzaingó, en el Club Hey, una tarde en el mes de julio, bueno, hiciste un reconocimiento a alguien muy importante en tu vida. A mi vieja. ¿Compartimos ese momento? Dale. Mucho quizás no se conoce de esta persona importante en mi vida. Yo tengo mamá, Cecilia. Cecilia llegó al país con tan solo 12 años. Con 3 de sus 7 hermanos. Sus padres fueron en búsqueda del sueño americano y le dejaron al país flor de tesoro, por lo menos para mí. Cecilia vivió mucho tiempo con sus hermanas en la calle, pasando hambre, frío, ensayando sandalias con cartón y cordones porque no tenían que ponerse en los pies. Cecilia siempre tuvo una fortaleza que yo creo que hasta ella misma desconoce. Y un profundo amor. Se superó y conformó una familia de la cual estoy orgulloso y formo parte junto a mi viejo y mis hermanos. Gracias, mamá. Te amo con todo el corazón. Bueno, la sacaste de... Te emociona. Te emociona. Sí, una vez más. La mamá es la mamá. La mamá es la mamá. La sacaste del anonimato para reconocerla en público. Sí, tenía que ver también un poco con eso. Quizás también yo, digo, siempre elijo ser muy respetuoso de mis adversarios porque en definitiva... para muchos, ¿no? Digo, por para supuesto, vos y para tu familia. Por supuesto que no. Pero yo elijo ser siempre respetuoso. Entiendo también la posición que adopta a veces la oposición. Es muy difícil cuando un gobierno local ha hecho más de 2.500 cuadras de asfalto, cuando ha hecho todas sus cuencas hidráulicas, cuando va a diciembre va a llegar al 70% de la cloaca, al 55% del agua corriente, cuando hemos hecho 45 establecimientos educativos de los 67 que tiene Ituzaingó, donde sin ningún tipo de lugar a dudas es reconocido Ituzaingó en otros
distritos del conurbano bonaerense. Yo recuerdo siempre, Adrián, cuando uno salía de Ituzaingó y se presentaba y decía de dónde venía, la pregunta recurrente era Ituzaingó Corrientes. Hoy Ituzaingó, la verdad que tiene un lugar, no solamente en el conurbano, sino, te diría, en el país, y que es un distrito que está prolijo, que claramente le falta todavía mucho por crecer, por desarrollarse. Están llegando inversiones del sector privado de marcas internacionales, que eso generan empleo, que nosotros les abrimos los brazos, pero como siempre decimos, siempre y cuando ese emprendimiento industrial, comercial, gastronómico, hotelero, respete la identidad y el verde que tiene Ituzaingó. Así que las críticas vienen en este sentido y la verdad esa doble vara que a veces tenemos para muchas cosas, y la oposición fundamentalmente, digo, en el caso, bueno, a vos has sido criticado por esto que te decía al comienzo. No pasa lo mismo con Pose, por ejemplo, o no pasó lo mismo con el actual intendente, que el padre fue intendente, Abel Pose, después fue Gustavo, y bueno, la candidata a intendente fue la hija, digamos. No terminó el plan como el plan, o la idea como porque terminó perdiendo la hija la PASO hace ya algunos meses, en el mes de agosto. Pero digo, hay otros ejemplos. El caso de Macri mismo, ¿no? Jorge Macri ha ganado elecciones, pero llegó a la política y creció de la mano del expresidente. Y hoy es candidato a jefe de gobierno. No porque haya militado y trabajado muchos años en la ciudad de Buenos Aires, todo lo contrario. Son estrategias que se da la oposición López, y es parte de la política, cual, y yo la verdad estoy acostumbrado. Acepto, sí, que puedan haber vecinos que digan, che, la verdad podrías haber hecho esta obra acá y no hacerla en este barrio, y todo eso es discutible y aceptable. Las críticas unos las toma y las acepta, y además esa crítica, cuando es constructiva, hace que uno crezca y de eso florezcan nuevas ideas, que es lo que nosotros pretendemos darle a los próximos años de Ituzaingó. Queremos que Ituzaingó siga creciendo, desarrollándose, no tenemos dudas, siempre hemos sido muy respetuosos del vecino, de la vecina, y además de la tarea que nos encomiendan año tras año nuestras familias, en definitiva, porque uno vive en Ituzaingó. Así que lo hacemos siempre con mucho respeto y con mucho amor. En el mes de agosto se produjeron las PASO, bueno, ya quedó muy atrás, estamos a 5 días de elegir a través de la elección, que realmente es la que vale, sí, a nuestros representantes, no porque aquella no sea importante, sino la que establece quiénes serán nuestros representantes, es la del próximo domingo. En la de agosto fuiste el candidato más votado, la fuerza política más votada fue Juntos por el Cambio, por 100 votos fue el partido político, la fuerza más votada en Ituzaingó. Algo así como 20.000 vecinos no fueron a votar en agosto, que figuran en el padrón. ¿Hicieron un trabajo en estos meses para ir a buscarlos, ir a convencerlos, que vayan a votar y que voten por la propuesta, en este caso de Unión por la Patria? Sí, lo hemos hecho y estamos haciendo como siempre lo hacemos. Reuniones con vecinos, con comerciantes, con industriales, estamos recorriendo empresas. La verdad que la tarea... Obviamente en la etapa electoral se van agregando a la agenda más reuniones, pero es una constante que nos ha marcado siempre Alberto Descalzo, y que además lo cierto es que cada vez que uno tiene una reunión, que recorre un barrio, que va a un centro comercial, va tomando conocimiento de cosas que se van desarrollando, de necesidades que se van presentando, y uno, en función de esas necesidades, de esa información, de ese diagnóstico, va diseñando políticas públicas para atender esas necesidades y, por otro lado, también resolverlas. Bueno, difícil, ¿no? Tocar el timbre a un vecino o una vecina y comerse, digamos, seguramente lo que todos tenemos ganas de decir cuando viene un representante del oficialismo. La alta inflación, el dólar por las nubes, los niveles de inseguridad, pero digo, ¿cómo se convence a ese vecino que te plantea todo ese tipo de cosas? Nosotros tenemos un respaldo, Adrián, y la verdad que Alberto lo decía hoy en uno de los videos, por el 17 de octubre, que a nosotros nos reciben bien. La verdad, uno tiene que... Soy agradecido, por supuesto, pero entiendo que es recíproco. Cuando uno muestra respeto, cuando uno muestra humildad, lo que recibe obviamente es un reclamo, es una demanda por necesidades incumplidas o alguna
promesa de campaña, sobre todo en el año 2019, cuando nosotros nos comprometimos a resolver la macroeconomía, a garantizar que se generen nuevas fuentes de empleo. Bueno, después vino la pandemia, tuvimos una herencia terrible, que es la del Fondo Monetario Internacional, que nos ha dejado el gobierno de Macri, pero sí también está viendo que el ministro de Economía y el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, está dando muestras que pretenden ir en cuidar y proteger al trabajador, al docente, al comerciante, hasta al monotributista, al laburante independiente, que ha podido resolver esto una vez que acordó con el Fondo Monetario Internacional, y yo lo veo muy seguro, muy convencido, y me parece que es el hombre de los distintos candidatos a presidente que hoy disputan el próximo domingo. Es el que habla de trabajo, es el que habla de industrialización, es el que le habla a la pequeña y la mediana empresa, es el que le habla al docente, es el que le habla al vecino o la vecina que aún está desocupado. Y creo sinceramente, Adrián, que si queremos llegar al 100% de agua corriente, de cloaca, si queremos que la sede central del Centro Regional en Ituzaingó abra sus puertas para ampliar la oferta académica, que esa oferta académica esté sentada en las bases de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, me parece que el mejor candidato es para Ituzaingó Sergio Massa, como candidato a presidente, y Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace un tiempo prometiste un microestadio cubierto municipal para la realización de eventos. ¿Es prioritario eso, Pablo, en Ituzaingó? Teniendo en cuenta, también prometiste la construcción de un hospital oftalmológico y odontológico. Va a ser un mismo nosocomio, con las dos especialidades, no dos. Van a ser dos, uno va a estar pretendemos que esté del lado norte, otro separado. Que esté del lado Bien, sur. Sí. El policlínico para atender a las niñeces y a las mujeres. Eso es en Bransen. Donde funcionaba el viejo hospitalito de Bransen, como nosotros lo conocimos. Salud, educación, cultura y deporte son ejes centrales para garantizar. ¿Y se va a poder cumplir con todo eso que prometiste, más el estadio cubierto? Nosotros estamos planteando un Ituzaingó para los próximos 20 años, como lo hicimos el año 95. Planteamos que las obras estructurales tenían que llegar, y hoy planteamos que es necesario garantizar que formar en su totalidad al hombre, al vecino, a la vecina del pueblo de Ituzaingó. Adrián, nosotros pretendemos que Ituzaingó se transforme en un lugar para vivir. Venimos trabajando con los más de 174.000 habitantes de Ituzaingó para que así suceda, y me parece que ampliar en materia educativa, en materia deportiva, en el trabajo, son ejes fundamentales y trascendentales para que Ituzaingó sea el pulmón del oeste y es el lugar para vivir que todos y todas soñamos. Aprovechamos este tiempo para charlar con Pablo Descalzo, los llamados o mejor dicho, más que los llamados, los mensajes que se están registrando a la vía de comunicación, se los proporcionamos cuando finalice el programa a sus colaboradores para que seguramente mañana, en el transcurso de las próximas horas, sean respondidos por Pablo Descalzo o sus colaboradores. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Y estamos en contacto, ¿sí? En los últimos días, ya en la recta final de la campaña electoral. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos.